Bien, buenas, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy del curso de estructura de datos. Hoy vamos a estar viendo lo que son las clases, los miembros que contiene una clase, para qué nos sirve una clase, y también vamos a estar viendo entonces cómo creamos objetos a partir de esas clases. Obviamente, esto tiene que ver con el paradigma de programación orientada a objeto, a diferencia de las clases anteriores que hemos estado viendo los paradigmas de una programación tradicional con las estructuras de datos tradicionales. Hoy vamos a ver entonces cómo creamos estructuras a partir de ese paradigma de programación orientada a objeto. Bien, iniciemos. Bien, vamos a estar viendo entonces lo que es clases y diagrama de clases. Primero vamos a definir una clase, que es una especificación de un nuevo tipo de dato que puede contener elementos, variables, arreglos, punteros, arreglo de punteros, ¿sí? Una clase, digamos, puede contener todas estas estructuras primitivas o estructuras previamente vistas. Además, una clase puede contener funciones que operan sobre los objetos de una clase accediendo a sus elementos. De esa manera, una clase combina las definiciones de datos que componen un objeto y los medios para manipularlo. Bien, digamos que la clase es una de las bases principales para la programación orientada a objeto, ¿sí? Es primordial el tener clases o varias clases para poder crear los objetos dentro de este paradigma de programación orientada a objeto. Una clase podríamos definirla como un molde, ¿sí? Es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. También podremos decirlo que es como una plantilla, ¿sí? Que se definen atributos o variables y métodos o funciones, ¿sí? La clase define los atributos y métodos comunes a los de ese tipo, a los objetos y ese tipo, y cada objeto tendrá sus propios valores. Bien, en este punto les vamos a detenernos aquí a ver entonces, digamos que una clase básicamente es un molde o una plantilla, ¿sí? A partir de esa plantilla, nosotros podemos crear diferentes objetos, ¿sí? Como se dijo en la primera diapositiva, digamos que es un nuevo tipo de dato o un tipo de estructura. Entonces, esa estructura va a estar configurada tal cual nosotros las creemos. A partir de ella, entonces, podrán salir los diferentes objetos, ¿sí? A partir de esa plantilla, salen diferentes objetos. Ya sea que lo pueda pintar después o puede cambiar los atributos a ese objeto y pintarlo de rojo o pintarlo de azul o pintarlo de verde. Después que uno cree el objeto a partir de la clase, ya el objeto, digamos que cobra vida por sí mismo y tiene sus propios atributos, sus propias características que uno lo va a poder entonces cambiar. Pero siempre parte con la base de la clase. La clase es el molde para poder crear el objeto. Sin una clase, los objetos no se pueden crear, ¿ya? Bien, entonces digamos que esa es una aclaración que me gustaría hacer. La clase es el molde, ¿sí? O el tipo de dato para crear entonces los diferentes objetos. Bien, un ejemplo de una definición de una clase en C++ podría ser entonces esta, donde se utiliza la palabra reservada class, ¿sí? Que es la que indica que a partir de ahí o después de eso viene la definición de una clase. En este caso, digamos que la clase la vamos a llamar caja y luego entonces voy a definir qué es lo que tiene esa caja, ¿sí? Entonces, abro llave y empiezo a hacer definiciones. Fíjense que estas son como si fueran variables, pero para
la clase los vamos a llamar atributos. Más adelante entonces vamos a ver los miembros de la clase, que son atributos y, y métodos. ¿Sí? Pero digamos que esas son como si fueran variables. Y estoy indicándole que necesito una propiedad que se llame largo, una propiedad que se llame ancho y una propiedad que se llame alto para definir esa clase que se llama caja. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la sintaxis. Obviamente más adelante también vamos a ir practicando sobre ella. Bien, una clase está compuesta por dos miembros. ¿Sí? Un miembro se llama atributo y el otro miembro se llaman métodos. Digamos que es una terminología diferente. Recuerden que la programación orientada-objeto básicamente es un nuevo paradigma de programación. Lo que quiere decir es que trabaja diferente, tiene una manera de trabajar diferente que una programación tradicional. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos en una programación tradicional también la podemos hacer con la programación orientada-objeto. Se hace de manera diferente, ¿sí? Aquí entonces, la clase tiene dos miembros, los atributos y los métodos. Digamos que los atributos podríamos hacer una similitud con las variables, ¿sí? Con definición de variables. Y los métodos podríamos hacerle una similitud con las funciones. Digamos entonces que los atributos vienen siendo como las variables y los métodos son como las funciones. Solo que en este paradigma de programación orientada a objetos se le llama atributos y métodos y forman parte de la clase. Bien, vamos a ir viendo primero el primer miembro que sería atributos. Bien, como dice aquí, en comparación con la programación tradicional, un atributo es lo mismo que una variable cualquiera, salvo que como los atributos se declaran para permanecer dentro de una clase específica, se dice que todos los atributos de dicha clase son miembros de la misma. Por lo demás, una declaración de atributos es exactamente igual que declarar una variable, ¿sí? Solamente que ahí se hace, digamos, dentro de la clase. ¿Sí? Volvemos a ver el ejemplo de la caja, una declaración de una clase caja, y estoy definiendo sus atributos. En este caso, una caja dice que tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Digamos que son sus dimensiones. En este ejemplo de la caja, parte de los atributos, características de una caja es que tienen estas dimensiones, largo, ancho y alto. ¿Sí? Y yo lo voy a colocar aquí como si fueran variables. Les digo que necesito que sean de tipo double y declaro entonces los nombres que me parecen que vayan más de acuerdo con las características de de la caja, las características que tiene la caja. Estos serían entonces atributos. Bien, el otro miembro de una clase son los métodos. ¿Bien? En comparación con la programación tradicional, un método es lo mismo que una función cualquiera. ¿Sí? Fíjense, entonces aquí lo define como una función. Básicamente, como haciendo el paralelismo con la otra, con la programación tradicional. Salvo que los métodos se declaran para pertenecer a una clase específica. Entonces se dice que todos los métodos de dicha clase son miembros de la misma. ¿Sí? Entonces igual, los métodos se declaran dentro de una clase, por lo cual forma parte de la clase. Por lo demás, la declaración y definición de los métodos es exactamente igual que declarar cualquier función. Siguiendo el ejemplo de la caja, entonces el método sería este que marcamos acá. Ya vimos que estos son los atributos de la caja y si yo quisiera entonces declarar un método, podría ser este. Y ahí lo que hace entonces es una operación matemática.
Para verlo así, los atributos son las características del objeto, ¿sí? Puede ser el color, sus dimensiones, puede ser sus propiedades específicas. Versus que los métodos es básicamente qué puede hacer ese objeto, ¿sí? Entonces los métodos podremos colocarlo como volumen o podemos colocarlo como estado de la caja, ¿sí? Todo lo que pueda hacer la caja, entonces tendríamos que definirlo como método, tendríamos que decir cómo se va a calcular esa, esa operación, ¿verdad? Entonces, normalmente los métodos son las funciones y quiere decir qué es lo que puede hacer ese objeto cuando se cree con la clase. Bien, entonces, los métodos son funciones, las propiedades son variables y ambos son miembros de la clase. Bien, una clase es equivalente a un concepto o una idea, ¿sí? Vamos a, digamos, a hacer un ejemplo de un paralelismo con la vida real, digamos. En la parte izquierda vamos a tener una característica o algo real y en la parte derecha vamos a estar viendo cómo sería en conceptos de programación orientada a objetos. Digamos que en la vida real, una palabra puede ser un felino, ¿sí? La clase también podríamos definirla como un felino, ¿sí? Sin ningún problema. En la vida real tenemos características de ese felino, como la altura, el ancho, el color, tamaño, etcétera, etcétera. Son características del felino. Bien, en programación orientada a objeto, voy a colocarlo acá, el nombre, programación orientada a objeto. En programación orientada a objeto, entonces, se llamarían a esas características atributos. La altura, el ancho, el color, el tamaño, el peso, esos serían atributos, ¿sí? En la vida real, ese felino puede hacer algunas acciones o mecanismos como comer, dormir, correr y cualquier otra acción que pueda hacer el felino. En programación orientada a objeto, esas acciones se le van a denominar métodos. También podremos definirlo como comer, dormir, correr. Simplemente tendremos que saber qué es lo que tiene que hacer cada felino para poder comer, dormir, correr. Pero son acciones, ¿sí? A diferencia de los atributos que son características. Ahí entonces hay que ir viendo ya que son temas diferentes, ¿no? Uno es las características del objeto, ¿sí? Que son los atributos, y las acciones de ese objeto son los métodos. Bien, entonces, en la vida real, ese felino puede tener algún tipo de suceso, que puede ser que esté en peligro, que sienta atracción, que esté en método de defensa, ¿sí? Son sucesos que le podrían acontecer al felino. Nosotros, en programación orientada a objeto, a esos sucesos le llamamos eventos, ¿sí? Que también tendríamos que verificar cuando una situación de peligro, cuando es una situación de atracción, cuando está en estado de defensa, ¿sí? O sea, la idea de la programación orientada a objeto es siempre simular, digamos que el mundo real, tratar de ponerlo como cada ente, como un objeto, y luego definirle las características de ese objeto y definir las acciones que pueda ejecutar ese objeto, ¿sí? Esa es, digamos, la idea o la orientación que se hizo cuando se creó este paradigma, ¿sí? Entonces, como vamos a entrar en la parte de programación orientada a objetos, es importante que entendamos para qué se creó este nuevo paradigma, ¿sí? Tratando de entender que el mundo real se podría también llevar a las máquinas o a la programación, entendiéndolo como la programación orientada a objetos. Bien, y obviamente en la programación orientada a objeto, ¿cuál es el ente principal? Tiene que ser el objeto, ¿sí? El ente principal de esta programación debe ser el objeto. Entonces, el objeto se centra aquí en
en este tipo de paradigma. Para él vamos a tener una clase, que es la que definimos, o es el molde o el modelo de donde él va a crearse. A partir de la clase se va a crear el objeto. Esa clase tiene sus respectivos atributos, que son las propiedades del objeto. Esa clase tiene sus respectivos métodos, que es lo que un objeto puede hacer, y que obviamente hay que colocarle algún tipo de algoritmo para tratar de emular la acción de ese objeto, ¿sí? Eso lo vamos a crear con los métodos. Y existe obviamente lo que son los mensajes, que es la comunicación dirigida a un objeto, ordenándole que ejecute uno de los métodos, ¿sí? Como en toda programación, necesitamos tener comunicación, ya sea con los usuarios, y en este caso, los objetos tratan siempre de hacer la comunicación entre atributos y métodos y el usuario, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, son las bases principales para la programación orientada a objetos. Ya definimos que la clase es el molde, ya definimos que a partir de ese molde se van a crear objetos, van a tener sus atributos, van a tener sus métodos y van a tener sus mensajes o comunicación entre ellos. Bien, declaración de objetos en una clase, ¿sí? Los objetos en una clase se declaran de exactamente la misma manera que los tipos básicos. Se pueden declarar objetos de una clase caja con la siguiente sentencia. Caja, espacio, caja 1. Sabiendo entonces que lo que voy a subrayar aquí, esto es el objeto, lo que está en rojo es el objeto, y lo que está, digamos, en verde es la clase, ¿sí? Recuerden que estábamos hablando de una clase en las otras diapositivas. La clase caja, una vez definida, puede crear objetos. ¿Cómo crea objetos? Simplemente colocando el nombre de la clase, que recuerden que habíamos dicho que es un tipo de dato nuevo, espacio, el nombre del objeto. En este caso, el objeto es caja 1. Y se definió también otro objeto que se llama caja 2. Fíjense que a partir de un solo molde, que es caja, podemos crear varios objetos, ¿sí? No tenemos que definir una clase para cada objeto. Una sola clase, la idea es que cree varios objetos. De esa manera, se estandariza el tema de la programación, porque se hace en base a una sola clase, cada objeto que se pueda crear. Bien, cada objeto de la clase caja, ya sea caja 1 o caja 2, tiene sus propios datos miembros. Eso se muestra en la figura que vemos a continuación. Aquí está la caja 1, que tiene su largo, su ancho y su alto. Y fíjense algo importante. Cuando nosotros creamos el molde, que era la clase, dijimos que tendríamos 3 propiedades de tipo double, y en este caso, cada una de ellas entonces está reservando 8 bytes. ¿Sí? 8 bytes porque definimos que fuera de tipo double, largo, ancho y alto. O sea que cada una de ellas está reservando, cuando se crea el objeto, este espacio en memoria. Y la caja 2, que es el otro objeto, también reserva ese espacio de memoria donde va a contener estas propiedades, largo, ancho y alto. ¿Sí? Y él entonces reserva su propio espacio. Digamos que en la creación de 2 objetos, cada uno va a tener su espacio de memoria reservado, por separado. Cada objeto es el que reserva el espacio en memoria, no la clase. ¿Sí? La clase es solo la definición de un molde. En realidad, no consume ningún tipo de memoria la clase. La clase solamente es la definición de un molde. ¿Sí? Es como si fuera un molde de yeso, como antes se hacía, para hacer algún tipo de manualidad. ¿Sí? Entonces, el molde es la clase. Pero el que ocupa espacio en la memoria es el objeto creado a partir de esa clase. En este caso, la caja 1 y la caja 2 son los que ocupan espacio en memoria, no la caja.
¿sí? No la clase caja, sino el objeto caja 1 y el objeto caja 2. ¿Sí? Normalmente debemos utilizar algún tipo de simbología o de nomenclatura cuando estamos creando los objetos. Yo suelo colocarle OBJ a los objetos que se crean para saber que es un objeto, ¿sí? Para entenderlo, digamos, de una manera más clara. Aquí en este ejemplo, simplemente se llama caja 1, caja 2, pero lo que tenemos que entender es que la caja 1 y la caja 2 son objetos y la caja es la clase. Bien, antes de salir de esta pantalla, sí me gustaría que me indicaran si tienen consultas o preguntas. ¿Preguntas? Nadie. Ok. Bien, seguimos entonces. En la definición de la clase contamos con una sección de miembros privados que se van a indicar como private, que es el acceso por default. Y en la sección miembros públicos se define como public, que son los que aparecen después de la etiqueta indicada como public. El default de estos permisos para los miembros de una clase es private, ¿sí? Por eso, en este caso, para estos atributos que están aquí, no se le definió qué tipo de acceso es, ¿sí? Si es privado o público. Cuando se hace la definición que queremos que sí sea público, entonces debemos colocarle aquí la entidad público o el permiso público para decir entonces que volumen necesitamos que sí se consuma, sí se pueda consumir afuera de la clase. Esto lo vamos a ver ya en la práctica, pero la idea es, o por normas, lo que se entiende o que debería ser la programación en objeto es que cuando definan una clase, los atributos suelen ser privados y los métodos suelen ser públicos, ¿sí? Este es un método, recuerden, este es un método. ¿Por qué? Porque la idea es varias propiedades o varias características tiene la programación orientada a objeto. Entre una de esas es la encapsulación, ¿sí? Ya después veremos cómo es la encapsulación. La idea de encapsular es que yo pueda proteger de las funciones que le puedo dar o de mi código que no puedan verificarme o no puedan acceder a mis propiedades o a mis métodos del objeto, ¿sí? Los métodos del objeto solo deberían cambiarlo, digo, las propiedades o atributos del objeto solo deberían cambiarle los métodos. O sea que largo, ancho y alto solo deberían ser cambiados por los métodos de esa clase. Digamos que volumen es el que va a poder cambiarle de alguna manera esos atributos. No debería poder cambiar los atributos de mi clase desde afuera o desde la programación, desde el main, por decirlo así. Ahora que vamos a verlo en programación. No debería desde el main poder cambiar el largo y el ancho y el alto. Debería tener un método para cambiar esos atributos, ¿sí? Esa es, digamos, una de las intenciones de la programación orientada a objetos, que se encapsule, que más nadie pueda cambiar los atributos de mi objeto o de mi clase si no es por medio de un método, ¿sí? Entonces, la idea o la intención es entonces que los atributos sean privados y que los métodos sean públicos. Sí, obviamente los métodos deberían ser públicos porque son acciones
a las cuales uno quiere indicarle que quiere que ese objeto que se va a crear a partir de la clase haga algo. Entonces, ¿cómo lo mando a hacer algo si no lo podría acceder si fuera privado? Tengo que hacerlos públicos porque yo quiero mandar a que ese objeto haga algo, ¿sí? Parte de lo que puedo mandar a ese objeto a hacer algo es que cambie sus atributos de valor, ¿sí? Entonces, los atributos públicos, digo, los atributos privados y los métodos públicos. El default, si uno no le coloca nada, es privado. Bien, si la definición de una clase miembro se desea realizar fuera de la definición de la clase, se debe poner el prototipo de la función dentro de la clase. Esto se realiza anteponiendo al nombre de la función el nombre de la clase y separando ambos por el operador de resolución de alcance o doble dos puntos. Lo ilustramos en el siguiente ejemplo. Fíjense, el doble dos puntos que vemos aquí se llama operador de resolución de alcance. Es este que vemos aquí. Operador de resolución de alcance. Bien, aquí está la definición de la clase. Decimos que la clase caja tiene 3 atributos y tiene un método. Bien, aquí cerramos la clase. Si queremos definir entonces qué es lo que va a hacer el método volumen fuera de la clase, porque ya aquí cerramos la clase, aquí ya, digamos, hasta aquí llegó la definición de la clase. Entonces tendríamos que hacer, para definir el volumen, yo podría entonces colocar diciendo, de la clase caja, quiero definir qué es lo que va a hacer el método volumen. Entonces yo le digo, lo que va a hacer es esta multiplicación. Esta resolución de alcance la tengo que usar si quiero definir ese método fuera de la clase, ¿sí? En diapositivas anteriores, ese método estaba definido dentro de la clase, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacía volumen? Lo hacía dentro de la clase, pero también lo puedo hacer fuera de la clase, siempre y cuando utilice el operador de resolución de alcance, que es los doble dos puntos. Y así puede trabajarse, digamos, como si fuera una función tradicional, por lo menos para definirla. Entonces tenemos esos dos métodos o dos maneras de hacerlo, dentro de la clase o fuera de la clase. Si lo hacemos fuera de la clase, tenemos que usar el método el operador de resolución de alcance. Bien, en la programación orientada a objeto, integrada por C++ desde hace muchos años, se entiende que hay una filosofía de constructor o un método que se llama constructor. Le digo que en C++, porque la programación orientada a objetos ya se ha plasmado en muchos lenguajes. Algunos ya no necesitan esta figura de constructor, ¿sí? Digamos que lo hacen por default porque ya se entiende. Es algo como que está tácito en varios lenguajes. En C++ no está tácito. En C++ hay que hacerlo, ¿sí? Pero vamos a explicar qué es un constructor. Es una clase, un constructor de clase es una función especial para crear nuevos objetos, ¿sí? Por consiguiente, un constructor provee la oportunidad de iniciar los objetos al momento de ser creados, asignándoles valores válidos. Una clase puede contener varios constructores, permitiéndole crear objetos de varias maneras. Los constructores siempre tienen el mismo nombre de la clase en la cual van a estar definidos, ¿sí? Esto es importante. El constructor se debe llamar igual que la clase, ¿sí? Entonces, el constructor es un método, ¿sí?, que en C++ debe estar definido para poder crear la clase. Si no, no se puede crear los objetos con esa clase, mejor dicho. Bien, vamos a ver entonces un constructor.
Bien, el constructor aquí sería precisamente este. Se tiene que llamar igual que la clase. Y es lo que lo que le dice cuando yo creo el objeto, cómo se van a comportar sus atributos. En este caso, este constructor tiene 3 parámetros. 1, 2, 3. Es público porque todo constructor debería ser público porque lo voy a llamar desde el main. ¿Qué hace entonces este constructor? Lo único que hace es asignarle los parámetros que se le enviaron a los atributos de la clase, que fíjense que son los de acá arriba. ¿Sí? Ahí lo único que está haciendo es asignándole los parámetros a los atributos de la clase. De esa manera, los atributos, cuando se crea el objeto, ya tienen valores. ¿Sí? Bien, entonces, acá está el main, o un ejemplo del main. Ahí está el main, que dice que va a definir una caja, que es la clase. El objeto se llama una caja y automáticamente abre paréntesis y le define 3 valores. Una vez que encuentre que son 3 valores, ya el compilador sabe que va a utilizar este constructor. Que va a utilizar este constructor. Y entonces los 3 valores se los asigna a las propiedades. ¿Bien? Yo puedo definir varios constructores, o sea, yo puedo hacer otra función, otro método que se llame caja, pero con 2 parámetros. O sea, que puedo tener varios constructores, pero tengo que variar la cantidad de parámetros que tiene. Si no, me va a decir que ya ese constructor está creado. Dependiendo de cuántos parámetros yo le envíe, entonces el compilador usa un constructor o usa otro constructor. En este caso, por default, aquí yo le envié 3 valores y él va a utilizar el único constructor que tiene y le asigna esos 3 parámetros a los atributos. Ya una vez cargados los atributos, fíjense que yo puedo utilizar el objeto, aquí está el objeto, punto los métodos que tenga disponible. Y el método que tiene disponible es volumen. ¿Sí? Y el volumen entonces va a realizar la operación que se le definió previamente. ¿Sí? Volumen ya tiene que hacer una operación. Fíjense que a volumen ya no se le pasan parámetros. ¿Sí? Porque volumen ya va a hacer una ejecución con los atributos que tiene definido el objeto. Y ya el objeto tiene definido los atributos desde acá, desde el constructor. ¿Sí? Bien, eso lo vamos a ver en un ejemplo y en el ejemplo entonces me pueden hacer las consultas que quizás ahí sea más dinámico ya directamente con la programación. Bien, así como existen constructores, también deberían existir destructores que simplemente lo que hacen es anular o, no quiero decir matar, lo que quiere decir básicamente sí, destruir o limpiar o vaciar el objeto que previamente se hizo. ¿Sí? Si yo creé un objeto caja, ¿sí? Yo después debería poder destruir ese objeto para que ya no consuma memoria. Cada vez que abro un objeto o instancio un objeto, él me está reservando una memoria según los atributos que se hayan definido para él. Cuando ya no voy a utilizar ese objeto, yo debería destruirlo. ¿Sí? Normalmente en C++ la destrucción de un objeto se hace con este símbolo que es el que lleva la ñ en la parte de arriba. Inclusive en el teclado creo que está cerca de la P. Dos espacios después de la P en los teclados tradicionales. Este símbolo es el que normalmente se utiliza para los destructores. Eso es en C++. Ya les digo, en otros lenguajes no existen los destructores o los destructores se crean, digamos, por defecto con algunos métodos que ya te permiten destruir de una manera más transparente el objeto.
También puede hacerse de que cuando ya acabe el programa, obviamente se va a limpiar. Pero puede ser que su programa siga funcionando y ustedes ya hay unos objetos que ya no lo quieren usar, entonces lo destruyen. No es necesario terminar el programa para destruirlo. Puede ser que ustedes lo quieran destruir antes de terminar el programa, porque van a seguir haciendo otras operaciones y ya ese objeto ya saben que terminaron con él. Entonces, la idea es destruirlos o limpiar la memoria que están utilizando esos objetos. Para eso se crean destructores. Bien, vamos a ver entonces, siguiendo el ejemplo del mundo real y los objetos, vamos a ir viendo entonces cómo definimos una clase y cómo definimos el objeto, ya poniéndole, digamos, un objeto específico. Bien, en las clases, en la programación orientada a objetos, yo le voy a tener un nombre a esa clase. ¿Sí? Recuerden que la clase es el molde. Y la clase, digamos que es felino, tal como vimos en las diapositivas anteriores. Ese felino va a tener atributos, ¿sí? Peso, color, tamaño, patas, garras, bigote, cola, pelo, ¿sí? Porque es felino. Todas estas son características de un felino. Pero ya cuando voy a crear el objeto a partir de esa clase, entonces yo al objeto le puedo poner el nombre gato, que lo hago a partir de la clase felino. ¿Sí? Creo un objeto que se llame gato a partir de la clase felino. Y automáticamente voy a heredar todos los atributos que tiene esa clase. El peso, el color, el tamaño, las patas. Yo le puedo asignar entonces los valores a estos atributos. ¿Sí? El peso, el color, el tamaño, las patas, las garras, bigote, la cola, el pelo, todo eso lo puedo asignar entonces a los atributos de mi objeto. ¿Sí? Bien, esa clase cuando se definió, también se definieron con métodos. Los métodos pueden ser dormir, comer, correr, saltar, cazar, peligro, atracción, defensa. Fíjense que estas partes que eran determinadas como acciones, también entonces acá se le conocen como eventos. Bien, en el objeto yo entonces le tendría que programar con algoritmo los métodos comer, dormir, correr, saltar, cazar. ¿Sí? Yo puedo utilizar estos métodos que ya deben estar previamente definidos en la clase. Bien, entonces, la clase felino, pero yo puedo crear el objeto gato, puedo crear otro objeto que sea tigre, león, ¿sí? Jaguar, puma. Todos esos son objetos que podría hacerlos diferentes porque le voy a poner el diferente peso, diferente color, diferente tipo de garras, bigotes. Todos salen a partir de la clase felino, pero cada objeto puede tener sus diferentes características. Todos esos felinos que le acabo de mencionar son diferentes. Su pelaje es diferente, su origen es diferente, en qué lugar geográfico está también es diferente, pero todo puede salir de la clase felino. Ya después al objeto yo le voy creando sus propias características, ¿sí? Pero salen de la clase. Entonces, cuando yo defino la clase, lo tengo que hacer genérico si lo necesito hacer genérico para poder crear diferentes objetos y darle características para que sea amplio en ese sentido. Si yo declaro mi clase felino, yo puedo entonces crear varios objetos a partir de esa clase. Si lo ponía demasiado específico, entonces iba a hacer que los objetos fueran digamos, poco amplios. Se tendría que hacer siempre a partir de lo que yo declaré. Entonces, las clases normalmente se hacen un poco con bastante generalidad o muy generales para que el objeto después pueda ir dándole las características específicas. Bien. Bien, ahora vamos a hacer una práctica de programación orientada a objeto, utilizando obviamente la creación de clases
obviamente, crear objetos y utilizando los miembros de la clase, que son los atributos y los métodos, ¿sí? Vamos a ver entonces una programación orientada a objetos. Un ejemplo, para eso voy a cambiarme de pantalla, me da un segundo. Y vamos a hacerla entonces con la que ya hemos utilizado antes, Online GDB, esta herramienta que nos va a permitir hacer también inclusive este tipo de paradigma de programación orientada a objetos. Bien, vamos a ampliar un poquito aquí. Ahí estamos. Bien. Antes del main, voy a definir entonces las clases. La clase se define fuera del main, ¿sí? Tal como definimos la semana pasada el struct y, y las funciones que creamos la semana pasada. La clase también entonces la definimos fuera del main. Bien, entonces, palabra reservada, class. Y ustedes ahí le van a colocar entonces el nombre de la clase. Bien, vamos a ver la práctica, que era lo que decía la práctica. Bien, veámoslo aquí. Cree una clase llamada alquiler con los siguientes miembros, ¿sí? Atributos de un alquiler puede ser el tipo de vehículo que voy a alquilar y la cantidad de días que se va a alquilar. Digamos, son atributos que puede tener algún tipo de alquiler. Y el método que nos solicitan aquí es el calcular el costo del alquiler, ¿sí? Digamos que he traído la programación orientada a objetos a un caso tradicional y normal que podamos ver en alguna empresa de alquiler de vehículos y que quieren hacer entonces un tipo de calculadora de sus alquileres, ejemplo. Entonces, lo he traído a este ejemplo y dice, el programa debe solicitar al usuario los datos y luego debe calcular el costo del alquiler utilizando la siguiente tabla, ¿sí? Fíjense esta tabla, dice, tipo de vehículo puede ser camioneta, puede ser sedán de lujo o puede ser sedán, ¿sí? La camioneta va a cobrar entonces $50 por día. El sedán de lujo, $40 por día. Y el sedán tradicional o normal, $28 por día, ¿sí? Entonces, hay que indicarle el tipo de vehículo, ¿sí? Y esto es uno de sus atributos, tipo de vehículo. Y la cantidad de días también es uno de los atributos porque lo necesitamos para calcular. El resultado final es el mensaje donde indique cuál es el costo del alquiler. Y obviamente el costo del alquiler nos lo va a decir el método calcular costo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a crear una clase que se llame alquiler. A partir de ahí vamos a crear objetos y a partir de esos objetos nosotros les vamos a ir indicando qué tipo de vehículo necesita el usuario para ese objeto, qué cantidad de días necesita el usuario para ese objeto, y luego vamos a enviar el método calcular costo para que nos indique cuál es el costo de ese alquiler, de ese objeto alquiler en ese momento, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces esto con el paradigma programación orientada a objetos. Es obvio que este ejemplo también lo podríamos hacer con programación tradicional, ¿verdad? Pero la idea entonces es ir viendo los conceptos de la programación orientada a objetos. Bien, la clase alquiler, entonces coloco así, voy a llamarlo así en minúscula para llevar un orden aquí. Abro llave y defino los miembros de la clase, ¿sí? Primero voy a decirle el ámbito que necesito. Necesito privado y aquí voy a poner sus atributos. Lo primero que me indicaron es el tipo de vehículo, ¿sí? Para eso yo voy a decirle que es de tipo integer y voy a decirle que es tipo vehículo.
El otro atributo que me indicaron en el programa era la cantidad de días. Entonces yo voy a colocar aquí CNT, cantidad de días. También integer, ¿sí? Tipo de vehículo, obviamente va a estar clasificado 1, 2 o 3, según lo que vimos allá. Y la cantidad de días me la debe informar el usuario. Bien, a partir de ahí ya, si no tengo más atributos, digamos que ahí termino mis atributos. Lo que viene entonces ahora es el ámbito público, o sea, mis métodos. Uno de los métodos que voy a colocar acá es el constructor. El constructor debe llamarse igual que la clase, ¿sí? Así que aquí voy a poner alquiler. Ese es el constructor. Y le debo decir aquí qué tipo de parámetros va a llevar. Yo voy a decirle que lleva 2 parámetros. Este es el constructor. Aquí lo que estoy haciendo es enunciando los métodos, así como la semana pasada tuvimos que enunciar funciones. Aquí hay que enunciar los métodos, aunque no los desarrolle aquí, pero tengo que anunciarlos o enunciarlos, porque el C++ me lo solicita. El otro método es el que me solicitaron, que es calcular costos. Perdón. Calcular costos. O calcular costo nada más. Ese no voy a colocarle parámetros porque simplemente va a usar los atributos de la clase, que son los que están ahí arriba. Entonces, este es mi método principal. Bien, hasta ahí, digamos, he completado la clase. Fíjense, la clase podríamos decir que es muy parecida al struct que vimos anteriormente. Se crea en la parte de arriba y con el struct estoy creando una estructura personalizada. Ok, acá estoy creando una clase que también es una estructura personalizada, pero del paradigma de programación orientada a objetos. ¿Sí? Aquí estoy creando una clase. La clase se divide en dos, básicamente. Como le dije, miembros 1, que son los atributos, y el miembro 2, que son sus métodos. ¿Sí? Aquí entonces son los atributos. Y aquí son los métodos. Son los dos tipos de miembros que tiene la clase. Entonces, la clase básicamente reemplaza al struct en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Bien, ahora quiero definir ya qué va a hacer cada una de estas funciones o de estos métodos. ¿Sí? Recuerda que aquí solamente la estoy enunciando, pero si quiero decirles qué debe hacer cada uno de mis métodos, puedo hacerlo acá afuera, siempre y cuando le coloco el nombre de la clase, doble dos puntos, que es el operador de resolución de alcance, y el nombre del método. En este caso, el primero va a ser alquiler, que es mi constructor. Alquiler, alquiler. Abro paréntesis y dije que aquí iba a tener 2 parámetros. Y los parámetros, digamos que le voy a decir que el primer parámetro se va a llamar pTipo y el segundo parámetro se va a llamar CNT. Abro paréntesis, digo llave y cierro llave. Como es un constructor, normalmente los constructores son muy básicos. Los parámetros que estoy reseccionando se los voy a colocar a los atributos. Así de simple. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar tipo vehículo, que es mi atributo, le voy a pasar el parámetro, pTipo. Y al otro atributo que se llama CNT días, le voy a pasar el parámetro, CNT. Ya es lo único que debe hacer el constructor. Pasarle los
los parámetros a los atributos. Pasa los parámetros a los atributos. Y los atributos son los que están acá arriba. Los atributos son privados. Como son privados, los únicos que pueden afectarlo son los métodos de esa misma clase. O sea, que los únicos que pueden ver esos atributos son estos dos métodos. Entonces, el método de alquiler está cargando la información en los atributos tipo de vehículo y cantidad de días. Bien. Hasta ahí entonces llegó el primer método. Voy a hacer el segundo. Entonces, que ya es un void. Coloco el nombre de la clase, doble dos puntos, que es el operador de resolución de alcance, y calcular costo, que es el nombre del método principal. Este no lleva parámetros. Abro llave, cierro llave. Voy a colocar aquí para que no se nos olvide, entonces, importante, el tipo vehículo, como comentario nada más, como tipo vehículo 1, que era la camioneta, ¿verdad? Camioneta. Déjenme ir acá para ver cuánto dice. $50, sedán de lujo 40 y el sedán normal 28. Bien, entonces $50 por día. Por día. Bien, voy a colocar acá todos los otros para tenerlo siempre aquí presente. Tipo de vehículo 2 es el sedán de lujo. $40 por día. Y el tipo de vehículo 3 va a ser el sedán. $28 por día. Todo esto es un comentario y voy a cerrarlo acá. Lo cierro acá arriba. Bien, obviamente aquí es donde voy a hacer el cálculo, por eso necesito esas tarifas claramente definidas ahí como un comentario para poder hacerlo acá. Bien, entonces voy a definir una variable que se llama float, que va a determinar el costo aquí internamente. Ahora, podría hacerlo con un if, pero como son tres opciones, vamos a hacer un switch también para que sea más práctico. Y voy a ver el tipo de vehículo. Dependiendo del tipo de vehículo, entonces defino cuál es el costo. Para el caso 1, o sea, si el tipo de vehículo es 1, ya habíamos visto entonces que dice que el costo sería igual a la cantidad de días que ya está en mi atributo CNT días por 50. ¿Sí? Y aquí termino con un break. Y en el caso 2, que voy a decir que costo va a ser igual a CNT días por 40. Y aquí el break. Bien, fíjense lo que se está haciendo acá. Entonces, dependiendo del tipo de vehículo, es lo mismo que tengo aquí en el comentario. Si es 1, que es una camioneta, le estoy multiplicando la cantidad de días por 50. Recuerden que cantidad de días es un atributo que ya tiene el valor una vez yo cree el objeto, gracias a mi constructor. Y ahora lo vamos a ver cuando
podamos crear el objeto. ¿Sí? Entonces, si el vehículo es 1, cantidad de días por 50. Si el vehículo es 2, cantidad de días por 40. ¿Sí? Y son 3 opciones, así que digamos, aquí me falta la tercera. El costo es igual a CNT días por 28, si es el 3. Aquí el break. Ya aquí estoy cerrando el switch. Igual siempre me he buscado comentar cierre del switch. Y esta otra llave es cierre del método. Bien. Voy a indicar aquí mismo, aquí en el mismo método, voy a hacer un cout para indicarle el costo, ¿sí? El costo del alquiler. Entonces voy a colocar el costo total de su alquiler es por los puntos. Y aquí entonces voy a concatenar la variable costo, ¿sí? Que es esta que ya va a tener el resultado. Y voy a poner aquí dólares. Y ya, punto y coma. Bien, con eso entonces, cada vez que llamen al método calcular costo, va a hacer el cálculo según este switch y después va a hacer la impresión. Déjenme, creo que ahí se ve todavía. Sí, ahí se ve bien. Bien, ya tengo mis dos métodos. Vuelvo arriba. El método constructor. Y aquí el método principal. Obviamente puedo tener varios métodos. Eso no tengo ningún tipo de límites allí. Solamente si los defino aquí en la clase, entonces tengo que desarrollarlos abajo o podría desarrollarlos aquí mismo, ¿sí? Y eso depende de cuál sea eh, su método de trabajo, ¿verdad? Bien, voy a hacer una separación aquí, porque aquí ya entonces viene el main. Y como saben, el main es donde uno va a hacer las peticiones de datos y después va a llamar a las diferentes estructuras que uno creó. Ya yo creé la estructura de clases, la clase la creé acá arriba y le definí todos sus miembros, que son los atributos y los métodos. Ya están definidas. Ahora en el main voy a solicitar entonces la información. Bien, voy a declarar una variable que se llama tipo carro y una cantidad de días aquí mismo, ¿sí? Dos variables y inclusive digamos para que sea más atractivo voy a hacer entonces un tipo char y voy a solicitar el nombre. Y voy a ponerle 15 posiciones. Char de 15 posiciones será suficiente para un nombre que va a colocar el usuario. Bien, entonces aquí voy a decirle aquí bienvenido
a su arrendadora de autos. ¿Es arrendadora? ¿Arrendadora? Creo que es así. Vamos a ponerle un nombre mejor, para que sea más atractivo el tema. Rent Auto 507. Por favor, indique su nombre. Voy a poner un bachelor en el final. Bien, como le solicité el nombre, aquí necesito que me dé su nombre aquí. Luego voy a solicitarle. No, seleccione el tipo de vehículo que desea. Bien, aquí voy a hacer entonces, digamos, con un pequeño menú, ¿sí? Un pequeño menú para que él seleccione. Entonces aquí le voy a colocar, vamos a hacerlo inclusive con tabulador. Tabulador, primero un salto de línea, un tabulador, y le voy a poner 1. Camioneta 4x4. Voy a poner punto y coma. Para hacerlo más rápido, voy a copiar y a pegar. La segunda, sedán de lujo. La tercera, sedán tradicional. Bien, este es un pequeño menú que le voy a hacer para que el usuario entonces me indique qué opción quiere. Entonces, en este punto me tiene que decir qué opción quiere. Y esa la voy a asignar en la variable que puse tipo carro. Es la variable que puse acá arriba para recepcionar ese dato. Una vez me diga eso, yo necesito preguntarle cuántos días necesita el vehículo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí necesito otro salto de página. Voy a ponerle otro acá. ¿Cuántos días desea el alquiler? ¿Cuántos días desea el alquiler del vehículo o del auto? Punto y coma. Y ahí entonces me debe decir cuántos días y lo voy a poner aquí en la variable CNT días. Ya tengo el nombre del usuario, ya tengo el tipo de vehículo que necesita y ya tengo la cantidad de días. Con eso es suficiente para colocarle entonces ya cuánto es. Barra N y voy a colocarle aquí como un separador. Y aquí le voy a decir
estimado señor o señora, puntos, su nombre, punto y coma, ahí simplemente fue un saludo. Bien. Aquí lo que voy a hacer entonces, en este punto voy a crear el objeto, ¿sí? La clase se llama alquiler, así que pongo alquiler. El objeto lo voy a llamar OBJ, ¿sí? Para saber que es un objeto. Y yo voy a ponerle OBJ alquiler. Objeto alquiler. Tiene dos parámetros porque ese es el constructor que definí. Puedo declarar varios constructores. En este caso solo definí uno. Y él me indica que necesita dos parámetros. Los parámetros son, según el constructor que definí acá arriba, tipo de vehículo y cantidad de días. Así que yo tengo esos datos. Le voy a decir aquí tipo de vehículo o tipo de carro y la cantidad de días que me dijo el usuario. Como recordamos, este constructor carga el objeto, crea el objeto primero. Aquí lo voy a colocar. Crea el objeto y carga los atributos. Ahora yo puedo ya tener ese objeto, el objeto alquiler, y cuando yo coloque aquí el punto, puedo utilizar cualquiera de los métodos que él tenga definido. En este caso, el método que él tiene definido es calcular costo. Como nueva función, le coloco los paréntesis, aunque no lleve parámetros. Y ya en este punto, él me debería devolver allí el costo porque él mismo tiene un cout que indica el costo del alquiler. Porque ya le pasé los parámetros acá arriba. Bien, aquí está el return zero. Ya debería indicarme un mensaje. Vamos a darle un vistazo antes de correr el programa. Punto y coma, punto y coma. Aquí me faltó punto y coma. Acá también. Ahora veamos en la definición de los métodos. Este break, me falta punto y coma. Y aquí ya tiene lo suyo en alquiler. Aquí tiene punto y coma. Creo que aquí me falta uno. Aquí me falta un punto y coma en el constructor. Y en la clase, al finalizar la clase, siempre va un punto y coma también, igual que cuando era el struct. Bien, según veo, ya está. Vamos a correrlo y verificamos entonces cómo nos va. Bien, no puede faltar el error en la línea 51. Es que lo revisé y se me fue este. Bien, hay un warning en la línea 59. Un warning no necesariamente detiene la ejecución. Como vieron aquí, el warning no detiene la ejecución, pero sí te dice que hay algo que quedó algo mal. Y seguramente aquí, línea 59, vamos a verlo. Sí, fíjense que puse el backslash, pero no le puse nada. ¿Sí? Voy a preferir detenerlo para corregir eso. Aquí puse backslash, voy a ponerle una N. Bien, ahora sí voy a corregir. Sí, bien, para que ya salga más limpio la ejecución. Bien, favor indique su nombre. Voy a colocar mi nombre, Manuel.
ahí me sale entonces un menú, ¿sí? Como este menú, ustedes van a tener que hacer algunos en su proyecto final, ¿sí? Por eso lo hice acá, para que ustedes sepan cómo hacer un menú. O sea, ustedes le ponen las diferentes opciones y bueno, ahí lo puse con tabulación. No sé si me quedó bien. De repente simplemente le quito la tabulación y lo pongo hacia la derecha. Ahí no hay, ese no tiene mucho tema. Bien, entonces dice seleccione el tipo de vehículo. Camioneta es el 1, sedán es el 2, sedán de lujo es el 2 y sedán tradicional es el 3. Voy a colocar ahora un sedán de lujo, el 2, enter. ¿Cuántos días desea alquilar el auto? Fíjense que ahí sería bueno que estuviera al lado el resultado, no acá. Pero bueno. Ese sedán de lujo lo necesito 3 días. Le doy enter. Y aquí está. Estimado señor Manuel, el costo de su alquiler es por $120. Fíjense que esta línea lo generó el método calcular costo de la clase o del objeto ya en este caso del objeto alquiler. $120. Vamos a ver si eso es cierto. El número 2 eran por $40 al día y lo tengo 3 días, así que sí, 40 por 3 son 120. Efectivamente está bien. Ya ahí terminó la ejecución. Déjenme corregir un par de cosas. Digamos que lo del tabulador no fue buena idea. Lo voy a quitar. Solamente le voy a dar como un espacio aquí y eso va a ser suficiente. Este salto acá no era necesario. Bien, ¿qué más? Hubo un salto de más también aquí en el nombre, estimado señor Manuel. Sí, este salto no era necesario. Parece. Bien, corrámoslo de nuevo. Bien, esta vez voy a seleccionar la camioneta por 2 días. Costo de su alquiler es por, sí, $100. La camioneta son $50, lo tengo 2 días, son 100. Bien, ahí está funcionando. Ahora vamos con preguntas. Aquí tengo el código que se los voy a dejar ahí para que la grabación lo deje, lo muestre ahí. Preguntas del ejemplo de un programa creado con el paradigma de programación orientada a objetos, utilizando clases, utilizando objetos, que es lo que necesitamos conocer para poder hacer el proyecto. De hecho, el programa que acabo de hacer es muy parecido al programa que se le solicita en su proyecto. Es bastante parecido. La idea lo hice precisamente para que ustedes se guiaran. Preguntas. Profe, entonces para el examen podríamos tomar este de guía, entonces, en lo que está diciendo. Para el proyecto final, sí. Sí, ahora les damos una revisión al proyecto y van a ver que es muy parecido a este. O sea, obviamente no es de un alquiler, pero hay algo parecido, entonces ustedes van a poder guiar, pues. Ok, Es importante que, digamos que sigamos, digamos, este orden, ¿no? Fíjense que he intentado documentar aquí. Estos son documentaciones o comentarios. La clase, tal como dice aquí, privado estos, público estos. Aquí recuerden que los métodos o funciones en C++ se declaran primero, y aquí la estoy declarando, diciendo que voy a hacer un método alquiler y voy a hacer un método calcular costo. ¿Sí? Método calcular costo.
Y acá abajo entonces estoy haciendo la definición de esos métodos. Bien. Aquí al final, no se le olvide este punto y coma de aquí, que a veces suele ser un poco engañoso. Se lleva punto y coma. Si no le ponen este punto y coma, les va a dar error y ustedes puede ser que vayan a matarse ahí un par de minutos tratando de buscarlo. Esto lleva punto y coma, solo este. Las otras llaves no llevan punto y coma, solo la llave que cierra el alquiler y también cuando hacen struct, la llave que cierra el struct también lleva punto y coma. Bien, aquí entonces se está definiendo el constructor. Tiene que llamarse igual que la clase. Alquiler, doble dos puntos, que es el operador de resolución de alcance, alquiler. Alquiler, doble dos puntos, alquiler. Aquí sí defino los parámetros, que es el tipo de vehículo y la cantidad, y simplemente les paso los datos a los verdaderos atributos, que se llama tipo de vehículo y CNT días. Y cierro el constructor. Luego defino el método principal. Como es un método de la clase, tengo que colocar nombre de la clase, doble dos puntos, calcular costo. Esto es simplemente un comentario, esto no es necesario. Declaré una variable. Esta variable solo está viva mientras que se utilice el calcular costo. Una vez salga de del cierre del método, ya este espacio de memoria, este costo, ya lo mata o se muere, ¿no? O sea que ese espacio de memoria simplemente es momentáneo que se usa. Tipo de vehículo, que es el atributo. Fíjense que dentro del método principal, yo no asigno valores al tipo de vehículo. Si ustedes dirán, entonces, ¿cómo hago si el tipo de vehículo no tengo una asignación acá? ¿Sí? Pero se hizo en el constructor. Aquí se asignó el valor. O sea que ya ese valor lo tenemos. ¿Bien? Entonces, por eso ya acá no se tiene que asignar ningún valor. Luego, el case lo que hace, digamos, es la operación principal del cálculo. Va a revisar qué tipo de vehículo es. En este caso, camioneta, sedán de lujo y sedán tradicional. Multiplica por la tarifa que le dijeron. Y el costo final va a estar ahí en la variable costo, que es la que asigno acá, en la impresión. Entonces, el mismo método de la clase o del objeto hace la impresión, que dice el costo de su alquiler es por tantos dólares. Y ahí cierra el método. ¿Sí? Entonces, esos métodos los estoy llamando acá. Aquí llamo al constructor y aquí llamo a calcular costo. ¿Sí? Los dos métodos le estoy haciendo llamado. ¿Sí? Al constructor, que es aquí en el OBJ alquiler, estoy creando el objeto alquiler y a partir de ahí, después que yo creo el objeto alquiler, entonces es donde yo puedo hacer la utilización de él. La idea de eso es que yo puedo hacer, obviamente, varios llamados a otros alquileres. Digamos, yo le puedo decir a él, desea alquilar otro vehículo o quiere alquilar una flota, y yo puedo entonces, con ese crear otro objeto a partir de eso, y entonces ya voy creando varias cotizaciones de el alquiler a partir de crear otros objetos que van a ser objetos diferentes, por decirlo así. Pero todos parten a raíz de la clase de alquiler. Bien, entonces aquí está el constructor y aquí está el llamado de el calcular costo. Si quiero otro mensaje, lo puedo poner después de este. Y en el main principal, declaré las variables que voy a reseccionar en pantalla. Hago el saludo, siempre debería saludar al usuario. Le pido su nombre en este caso. Luego le indico que seleccione uno de los tipos de vehículos. Esta es la manera de hacer un menú. ¿Sí? Se le coloca un título, seleccione el tipo de vehículo y se le va indicando las opciones, 1, 2, 3. Lo normal es que uno verifique aquí que esa persona puso 1, 2, 3, o sea que aquí podrás poner un if que diga
o antes de crear el objeto, podría hacer un control que diga si el tipo de carro es mayor que 3, entonces que le digas, seleccionó un vehículo inadecuado o seleccionó una opción inadecuada, por favor, inténtalo de nuevo y vuelvo a colocarle el menú, porque puede colocar 5, si coloca 5 está mal. Bueno, pero eso ya es programación, digamos, eso ya no es estructura de datos. Bien, entonces le pido la cantidad de días, necesito esos dos datos, el tipo de vehículo y la cantidad de días para poder enviárselo al constructor. Y a su vez después poder llamar a calcular costo. Bien, le voy a dejar un poco el código aquí. Este es el main. De principio a fin, el main, ahí está. Y la función calcular costo o el método calcular costo. Y arriba la declaración de la clase y del constructor. Mis estimados, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a su plataforma entonces a verificar entonces las actividades que tenemos. Recuerden, hoy tenemos el examen parcial. ¿Sí? Aquí está. Ustedes se les va a habilitar a partir de la 1 de la tarde. ¿Sí? A la 1 de la tarde se habilita este examen parcial. Tienen que ir a la unidad 4 y iniciar entonces a contestar las preguntas que están allí. Y van a tener hasta mañana antes de medianoche. ¿Sí? Van a tener un periodo amplio para hacerlo. Solo recuerden que tienen que hacerlo. ¿Sí? Sería bueno que lo hicieran hoy. Así ya no se le escapa, porque mañana se entretienen en otra cosa y entonces puede ser que se les olvide. Después de la 1 pueden llegar aquí a la plataforma y hacer entonces su examen. La aclaración con estos exámenes que se hacen en la plataforma tienen un tiempo limitado. En este caso son 90 minutos. El examen está hecho para que lo terminen mucho menos, 40 minutos por ahí, pero bueno, van a tener 90 y 90 va a contar desde que ustedes le dan iniciar hasta que termine la última pregunta, que dan finalizar o se les acaba el tiempo. Entonces yo les recomiendo siempre, le dan allí iniciar y recuerdan que tienen 90 minutos para terminar. No se entretengan en otra cosa, no se vayan a almorzar, no salgan a ningún lado. Una vez le den inicio, sigan contestando las preguntas hasta que terminen. Porque 90 minutos después se detiene y ya entonces no van a poder volver a hacerlo, ¿no? Bien, vamos a su proyecto final. Creo que esto ya les había indicado la semana pasada. Fíjense la lista que ya habíamos comenzado a hacer. Este es el menú que les indicaba, programa de lista simple. Dice ingresar elementos a la lista, mostrar la lista. Estos dos ya lo hicimos. Faltaría buscar, faltaría eliminar y faltaría vaciar. Son 5 operaciones de listas. Esto, como les decía, debe estar en un ciclo de repetición que solo salga cuando yo le dé la opción 6, que es salir. Bien, vamos entonces al de clases y objetos. Dice el programa 2, cree una clase llamada reservas con la siguiente estructura. Cuando dice la siguiente estructura es atributos, temporada, cantidad de personas, noches y el método calcular tarifa. ¿Sí? El siguiente es muy parecido. Este tiene 3 atributos, el que yo hice tenía 2, pero simplemente un atributo más.
En métodos, fíjense que yo pongo calcular tarifa. Sin embargo, ustedes saben que tienen que hacer dos métodos por lo menos. Calcular tarifa y el constructor de esa clase. ¿Sí? Yo allá hice dos, ustedes también hagan dos. Bien, vamos a ver entonces las instrucciones del negocio de ese programa. Debe solicitar los siguientes datos para que ingrese el usuario. Este es un programa que va a ser que va a ser la reserva, digamos, a un hotel, sí, o a un, sí, un hotel, vamos a decirlo así. Debe solicitar los siguientes datos para que ingrese el usuario. Su nombre, qué temporada desea reservar, si es temporada alta o temporada baja, la cantidad de personas que van a ir a esa reserva y la cantidad de noches que van a asistir a esa reserva. ¿Sí? Van a solicitarle entonces noches, temporada, cantidad de personas y el nombre. Dice, la tarifa se calculará de la siguiente manera. Si la temporada es alta, la tarifa será 85 por la cantidad de personas por la cantidad de noches. Si la temporada es baja, será 55 por la cantidad de personas por la cantidad de noches. Luego de declarar la clase, debe crear un objeto con la clase y solicitar la información indicada en las instrucciones. Al finalizar la carga de datos del programa, debe indicarle cuál es la tarifa calculada para el cliente según los datos ingresados. Y aquí hay una muestra. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Obviamente, la bienvenida. Aquí le solicita el nombre. ¿Cuál es la temporada que desea reservar? Dice alta, baja o salir. Dijo 1, o sea que crea temporada alta. ¿Cuántas personas van en su reserva? Colocó 2. ¿Cuántas noches permanecerá en el hotel? Colocó 2. Ya con toda esa información, entonces ustedes van y hacen el llamado a la función calcular tarifa o como se llame. Y aquí entonces van a decir, estimado señor, gracias por utilizar nuestro servicio de reservas. Su reserva está lista y el costo es de 350 balboas. 340 balboas. Muy, muy parecidas, si se dan cuenta. Bien, preguntas. Profe, una consulta respecto al programa 1 del proyecto final. Cuando tengamos esa lista simple, al tocar una tecla nos tiene que mostrar alguna pantalla, ¿no? No simplemente, o sea, la pantalla que nos debe mostrar debe ser unos datos que ya tengamos almacenados o que vayamos almacenando nosotros mismos. Que ustedes mismos van a almacenar. Digamos, es para crear una lista. Cuando ustedes estén haciéndola, obviamente la van a probar. Para poder probarla, las primeras opciones tienen que ser la 1, que es ingresar, ¿no? O sea, la lista no existe, yo tengo que ingresar elementos a la lista. Entonces yo voy a poner la primera vez 1, me va a decir, indique o coloque elementos en la lista. Yo voy a poner un número, 95, aceptar. Una vez coloque eso, me debe mandar un mensaje diciendo elemento ingresado a la lista y me tiene que mostrar nuevamente el menú para saber qué yo tengo, ahora qué quiero hacer con esa lista. Si quiero ingresar más elementos, entonces pongo 1 de nuevo y él me va a decir, bueno, ingrese otro elemento. Yo pongo otra vez otro valor, 100. Gracias por ingresar el elemento y me muestra de nuevo el menú. ¿Sí? Cada vez que hago algo, una de estas operaciones debe volver a mostrarme el menú. O sea, me va a pedir información y después me muestra el menú. Ejemplo, ya cuando ya tenga 3 ingresos a la lista, digamos, yo puedo colocar la opción número 2. La opción número 2 dice mostrar el elemento de la lista. Entonces, lo que va a salir ahí es elementos de la lista son y salen los elementos de la lista. 99, 100, 75, los que yo haya ingresado. ¿Sí? Desea regresar o con un enter, le da enter y vuelve entonces al menú. ¿Sí? O puedes preguntar ahí, ¿desea regresar al menú o desea salir? Entonces, desea regresar al menú, la opción 1, regresa al menú. ¿Sí? Ahora, después le puedo dar a buscar. Si yo le doy buscar, me va a decir, ¿qué elemento quiere buscar? Yo pongo el 100.
Y entonces me dice, el elemento 100 se encontró en la lista, o el valor de 100 se encontró en la lista, o si existe el elemento. El buscar quizás no me tenga que decir más nada que si lo encontró o no está en la lista. Si yo pongo el número 1, me va a decir el número 1 no está en la lista. ¿Sí? Eliminar, entonces también me va a pedir. Eliminar me va a decir, ¿qué elemento quiere eliminar? Yo pongo el 100. Y va a decir, ¿está seguro que desea eliminarlo? Sí. Elemento eliminado. ¿Ya? Cuando muestre la lista después de eliminarlo, ya no debe estar el elemento 100. ¿Sí? Digamos que el menú es para que yo pueda ir haciendo diferentes operaciones, o sea, la operación que yo quiera. O sea que ahí no va a salir de tu programa hasta que yo coloque el número 6. Mientras que no coloque el número 6, él tiene que salir saliendo del menú. O sea que eso tiene que ser un ciclo de repetición. Eso tiene que estar en un while. Un while que muestre el menú y va a seguir repitiendo hasta que yo le coloque salir. Y en toda esa repetición, entonces yo puedo llamar a la función insertar, a la función mostrar, a la función buscar, a todas las funciones que yo quiera ir colocando como usuario. ¿Sí? No sé si me expliqué. Los Sí, valores, profe. ¿sí? Los valores lo van a ingresar ustedes cuando estén probando. ¿Sí? Los valores lo ingresa el usuario. En este caso, yo, cuando ya me den su programa, yo voy a insertar los elementos. Puedo insertar 2, 4, 5, 6. Ya en ese caso no importa porque son, recuerden, si es una lista, es una memoria dinámica, y yo puedo ir pidiendo los elementos y él me debe ir agregando los nodos. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar 2 o puedo agregar 10. Al final no va a haber diferencia, solo que la lista es más larga, pero debería poder hacerlo. Recuerden que ya el número 1 y el número 2 ya lo tienen. Tienen que conseguir el 3, el 4 y el 5. Ayúdense en internet, estoy seguro que hay. Lo que tienen que ir adaptándolo a su código. Bien. ¿Preguntas? Fíjense, aquí la opción, cómo se va a evaluar el proyecto. Dice que cada una de las operaciones va a tener su puntaje. Si inserta correctamente, 10. Si muestra correctamente, 10. Si busca correctamente, 10. Todo estoy hablando de la lista enlazada. Si elimina correctamente, 10. Si vacía correctamente, 10. Si funciona correctamente todo el programa, o sea, básicamente presenta el menú, lanza los mensajes, todo lo hace bien, entonces 10 más. Y el programa de clases y objetos, que es relativamente más sencillo, entonces tiene 40% si se entrega correctamente con todas las opciones que dice acá. Eso entonces nos lleva a un 100. Por lo cual el programa número 1 tiene más puntaje porque yo sé que va a ser más trabajoso para ustedes hacer el programa número 1. ¿Sí? Bien. Voy a pausar la grabación un momento.